Bien, vamos a ver ahora otra pregunta, que es la hipótesis de Avogadro, y veamos en qué consiste. En 1805, Gay-Lussac observó algo curioso, ¿eh? Y lo que observó es que se cumplía una relación de combinación que también era constante, una relación que no hemos hablado, de la que no hemos hablado hasta ahora, pero que se daba exclusivamente entre los gases, ¿eh? O sea, que esto que descubrió Gay-Lussac, que había una relación de combinación que también era constante, pero se daba en el caso específico de los gases. Y esta es la relación. Los volúmenes que reaccionan de dos gases que están en las mismas condiciones de presión y temperatura lo hacen en una relación de números enteros sencillos. Como verán ustedes, esta relación nos recuerda a algunas de las leyes ponderales que ya hemos visto, nada más que antes hablábamos de masas y ahora vamos a hablar de ¿qué? De volúmenes. Entonces, repito, los volúmenes que reaccionan de dos gases que están en las mismas condiciones de presión y temperatura. Es decir, hace falta que esos dos gases estén en las mismas condiciones de presión y temperatura, es decir, a la misma presión y a la temperatura. Por ejemplo, yo qué sé, dos gases cualquiera, pero tienen que tener misma presión y misma temperatura. Entonces, cuando nos fijamos en los volúmenes, pues resulta que los volúmenes que reaccionan lo hacen en una reacción de números enteros sencillos. Acuérdense ustedes que nosotros veíamos leyes similares cuando hablábamos de quién, de masas, ¿no? Cuando hablábamos de masa. Vamos a ver, vamos a poner algún ejemplo. Dice, por ejemplo, cuando el hidrógeno reacciona con el cloro, lo hace en volúmenes iguales para dar un volumen doble. Es decir, por ejemplo, un volumen de hidrógeno reacciona con un volumen de cloro para dar dos volúmenes de otra cosa, que hoy en día ya sí sabemos lo que es el cloruro de hidrógeno, pero con un volumen doble, es decir, un volumen de hidrógeno más otro volumen de cloro reaccionan para dar un volumen doble de otra sustancia, ¿vale? Bueno, vamos a ver otro. Bueno, para que ocurra esto es necesario que estén aquí a la misma presión y temperatura. Si no están en la misma presión y temperatura, pues no, pero es condición imprescindible que ambos gases se encuentren en la misma temperatura. Vamos a ver otro ejemplo. Si reacciona un volumen V de oxígeno con un volumen 2V de hidrógeno para formar un volumen 2V de agua. O sea que V de oxígeno con 2V de ¿quién? De hidrógeno. Repito, V de oxígeno con 2V de hidrógeno para formar 2V de agua. ¿Vale? Por poner ya números para que ustedes lo vean. 1 litro de oxígeno reaccionaría con ¿quién? Con 2 litros de oxígeno para formar ¿quién? 2 litros de agua. ¿De acuerdo? Bien, hoy en día sabemos la explicación de todo esto. Sabemos la explicación de todo esto. ¿La explicación cuál es? Pues que ustedes tengan en la cabeza la reacción que el hidrógeno H2 reacciona con un medio de O2 para formar H2O, que es agua. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros escribimos nuestra ecuación, H2 más un medio de O2 para dar ¿quién? H2O. Pero bueno, esto es porque ya estamos anticipándonos, estamos adelantando. No quiero todavía, se lo he dicho simplemente para que ustedes lo comprendan, pero ahora de momento pongan eso entre paréntesis y vamos a seguir con la hipótesis de Avogadro. Para explicar estos hechos experimentales, es decir, que la relación entre los volúmenes que reaccionan de dos gases, están en una relación de números enteros sencillos, ¿vale? Pues es para lo que Avogadro supuso que volúmenes iguales de gases distintos en las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de partículas, ¿vale? Esa es la hipótesis de Avogadro, repito. Volúmenes iguales de gases distintos en las mismas condiciones de presión y temperatura contienen el mismo número de partículas. Vamos a ver. Imagínense que tengo 2 litros de un gas, por ejemplo, el oxígeno. Pues si tengo 2 litros de oxígeno a una
presión y temperatura. Y tengo otros 2 litros de hidrógeno a la misma presión y misma temperatura. Lo que me dice la hipótesis de Avogadro es que yo sé entonces que tengo el mismo número de partículas de oxígeno que de hidrógeno. Eso es lo que me está diciendo. Que si tengo volúmenes iguales, volúmenes iguales, a presiones iguales y temperaturas iguales, entonces el número de partículas también es el mismo. ¿Vale? Repito, acuérdense de lo que hemos estado hablando de las variables de estado de los gases. Había 4: presión, volumen, temperatura y número de partículas. Entonces fíjense, volúmenes iguales. También me dice que presiones iguales. Y también me dicen que temperaturas iguales. Pues entonces, si la presión es igual, el volumen es igual y la temperatura igual, el número de partículas también es igual, aunque sean gases distintos. Y esa es la hipótesis de Avogadro. Espero que haya quedado suficientemente claro o explicado. Es decir, que independientemente del tipo o la naturaleza de la sustancia, pues gaseosa, pues resulta que si tiene la misma presión, el mismo volumen y la misma temperatura, entonces el número de partículas es el mismo. Ya has visto que es un planteamiento evidente utilizando el modelo de partículas de la materia. Bueno, esto planteamos nuestras ecuaciones químicas y lo veremos perfectamente. Y simplemente veamos que esto también se puede sacar de dónde, de aquí. Si tengo la misma presión y tengo el mismo volumen y tengo ¿quién? La misma temperatura, pues el N1 es igual que ¿quién? Aquí que aquí. ¿Por qué? Porque voy a tener la misma presión, el mismo volumen y la misma temperatura cuando yo despeje. Como P sub 2, V sub 2, T sub 2 y P sub 1, V sub 1, T sub 1, pues resulta que el número de partículas es igual, ¿vale? O sea que... Pero esta hipótesis es la hipótesis de ¿quién? De Avogadro, que dice que en volúmenes iguales de gases distintos en la misma condición de presión y temperatura contienen el mismo número de partículas. Luego estoy viendo cómo la hipótesis de Avogadro se puede también sacar de ¿dónde? De esta ley combinada de los gases, o de alguna manera aquí está implícita la hipótesis de ¿quién? De Avogadro, porque claro, si P sub 1 es lo mismo que V sub 1, T sub 1 y P sub 2, V sub 2, T sub 2, aunque estos gases sean diferentes, las moléculas fuesen diferentes, pues resulta que el número de partículas es las mismas, hay las mismas partículas, ¿vale? Aunque los gases sean diferentes. Esa es la hipótesis de Avogadro. Muy bien, pues nada, con esto termina esta pregunta y ahora veremos el ejercicio resuelto.